Nuestro tema principal de este programa, que tiene que ver con el tráfico de órganos. Hay que decir que en México no se considera un problema grave el tráfico de órganos. De hecho, pues se dice, se informa que no tenemos esta circunstancia. Sin embargo, el sistema bancario y las instituciones financieras, más bien las instituciones consideradas vulnerables al lavado de dinero, reportaron a la Unidad de Inteligencia Financiera 1,083 operaciones económicas y financieras relacionadas con el delito de trata de personas entre agosto de 2017 y julio de 2021. De estas, 530 se tipificaron como trata y 482 correspondieron a explotación sexual. Además, se reportaron 19 que estuvieron vinculadas al tráfico de órganos, aunque, como ya decíamos previamente, nuestro país no reconoce tener este problema. En 4 años, la Unidad de Inteligencia Financiera recibió 1,083 reportes de presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita vinculadas a la trata de personas como delito precedente. Estos fueron generados tanto en el sistema bancario mexicano como por las instituciones consideradas vulnerables al lavado de dinero. Y bueno, como ya lo comentabas, 19 de estos reportes estuvieron relacionados con casos de posible tráfico de órganos. Nancy. De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera, que es esta institución dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que se dedica a vigilar que no existan operaciones con recursos de procedencia ilícita. Estos reportes se recibieron 74 de ellos entre agosto y diciembre de 2017, 218 en 2018, 401 en 2019, 185 en 2020 y 205 entre enero y julio de 2021. Del total de estas operaciones financieras y económicas relacionadas con los diversos delitos tipificados en la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, el 48.9%, es decir, 530, se concentró en trata de personas. A este ilícito le siguió explotación sexual con 482 operaciones que representaron el 44.5%. El restante 6.6% correspondió a los delitos precedentes de explotación laboral con 28 operaciones detectadas, corrupción de menores con 21, tráfico de órganos con 19, adopción ilegal tuvo 2 y esclavitud 1. De los datos de la Unidad de Inteligencia Financiera destacan 2 temas. El primero, que es el delito de corrupción de menores, que no se encuentra catalogado en la Ley General, pero la unidad sí lo toma en cuenta a la hora de identificar operaciones vinculadas con la trata de personas. Y el segundo, que por primera vez se reconoce oficialmente un probable lavado de dinero en los circuitos financieros vinculado al tráfico de órganos. De acuerdo con el Observatorio Nacional para la Prevención del Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes, que depende de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, el tráfico de órganos es una de las actividades criminales más lucrativas, que consiste en la extracción, venta y compra ilícita de órganos, tejidos y componentes de personas vivas o de cadáveres. Hasta la fecha, México no reconoce tener este problema. Tan solo el 12 de julio pasado, cuando la Secretaría de Salud Federal anunció que a finales de este mes, el 29 de julio próximo, lanzará la campaña informativa de prevención de tráfico de órganos, tejidos y turismo de trasplantes, se aseguró que en el país no hay registro de su comisión. El turismo de trasplante y el tráfico de órganos y comercio es un tema global. Y en México hasta el día de hoy no se tiene registro ni en las Fiscalías de Justicia ni en la COFEPRIS, esto es la Comisión Federal para los Riesgos Sanitarios, ni en CENATRA, que es el Centro Nacional de Trasplantes, de un acto de esta naturaleza. Por eso nos interesa mucho hacerlo del conocimiento de la ciudadanía, porque en el momento en que se denuncie y se compruebe que pudiese existir alguna situación de esta naturaleza, debe ser atendida y debe ser sancionada
sancionada. Así lo indicó el doctor Salvador Aburto, director de este centro Senatra. Así es, además decir que la Secretaría de Salud lanzará esta campaña con el objetivo, se ha dicho en esta conferencia de prensa que ocurrió el pasado 12 de julio, para sensibilizar a los profesionales de la salud, así como dar a conocer al público en general los riesgos que implican esos crímenes y fomentar la cultura de la denuncia para poder sancionar los casos cuando se presenten. Además de la Unidad de Inteligencia Financiera, otra autoridad en México que ha reconocido tener conocimiento del delito de tráfico de órganos en nuestro territorio es el Instituto Nacional de Migración. El 12 de octubre de 2021, esta institución, que depende de la Secretaría de Gobernación, expuso que atendió 431 requerimientos de información y documentación entre enero y agosto del año pasado relacionados con los delitos de trata de menores de edad, trata de personas, tráfico de órganos y delincuencia organizada. Al respecto, detalló que se integraron carpetas de investigación y se aportó información a casos que ya habían sido consignados ante el Poder Judicial. El Instituto Nacional de Migración aseguró que, como parte de la colaboración interinstitucional, en ese periodo había atendido 130 requerimientos de la Fiscalía Especial para delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas, 147 de la Fiscalía Especial en materia de delincuencia organizada y 154 de la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos, sin especificar cuántos eran por tráfico de órganos. En marzo pasado, el diputado morenista Antolín Guerrero Márquez presentó una iniciativa para reformar el artículo 30 de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, relativo precisamente al tráfico de órganos. En su exposición de motivos, apunta que en Estados Unidos se calcula que del total de trasplantes de órganos, al menos 10% se realiza de forma ilegal. Esta cifra indica, con base en investigaciones de la criminóloga española Alicia Verdú, podría ser mucho mayor en América Latina por sus niveles de corrupción, pobreza y debilidad del sistema judicial. Además, en esta iniciativa se advierte que el riñón es el órgano que más se trafica en el mundo, lo que podría representar hasta un 75% del marco ilegal. Del mercado ilegal. El 12 de julio pasado, la subdirectora de Normas y Asuntos Jurídicos del Senatra, Erika Jiménez Reyes, explicó que hay disposición ilícita de órganos y tejidos cuando el profesional de la salud trasplanta un órgano o tejido a sabiendas de que el perceptor o donador es extranjero y no se siguió el procedimiento establecido para tal efecto, así como cuando el receptor del trasplante consiente la realización del procedimiento médico conociendo su origen ilícito. Para evitar riesgos de corrupción en la donación de órganos, el Senatra indicó que en México se deben seguir los principios de confidencialidad, ausencia de lucro, altruismo, gratuidad y factibilidad, así como políticas de transparencia, equidad y eficiencia. Para ello, la asignación de órganos y tejidos de personas que los requieren se debe hacer con base en los criterios establecidos en el artículo 336 de la Ley General de Salud. Esto es, de acuerdo con la gravedad de la salud del receptor, la oportunidad del trasplante, los beneficios esperados, la compatibilidad, los criterios médicos aceptados y la ubicación hospitalaria e institucional del donador. Así es, y bueno, señalar que, no obstante, en 2019 la Auditoría Superior de la Federación observó que no existe una norma oficial mexicana vigente para la donación, trasplante y asignación de órganos, tejidos y células de seres humanos, así como para regular la operación de los establecimientos en que se realizan los actos relativos, ya que la norma que correspondía, que es la NOM diagonal guión 003-SSA-1994, perdió su vigencia al año siguiente, en 1995.
En esta auditoría de desempeño, identificada como la 189-DS de la cuenta pública 2018, la Auditoría Superior de la Federación señaló que el país no contaba con un ordenamiento legal que establezca las reglas, especificaciones, atributos, métodos de prueba, directrices, características o prescripciones aplicables en materia de donación, trasplante y asignación de órganos, tejidos, células y cadáveres de seres humanos, que sea de observancia obligatoria para todos los establecimientos de salud que realizan este tipo de intervenciones a fin de proporcionar servicios médicos con calidad. Asimismo, constató que la política pública de donación y trasplante de órganos, tejidos y células no consideró el establecimiento de criterios clínicos y normas éticas para la asignación de órganos, tejidos y células, la aplicación de procedimientos de alta calidad, seguros y eficaces, tanto a los donantes como a los receptores, y el desarrollo e implementación de programas para prevención y el tratamiento de fallo orgánico adecuados desde el punto de vista ético y clínico, con el fin de atender las necesidades sanitarias generales de la población, la supervisión de las prácticas de donación, asignación y trasplante de órganos para garantizar la estandarización, trazabilidad, transparencia, calidad, seguridad, ecuanimidad y confianza pública. Otro de los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación es que tampoco se consideró los mecanismos para alcanzar la autosuficiencia en la donación y el trasplante, ni cómo los profesionales de la salud y las instituciones sanitarias asistirán en la prevención y lucha contra el tráfico de órganos, la trata de personas con fines de extracción de órganos y el turismo de trasplante, en congruencia con los principios rectores de la resolución WHA 63.22 sobre el trasplante de órganos y tejidos humanos, emitidos en mayo de 2010 por la Organización Mundial de la Salud, y con la Declaración de Estambul sobre el tráfico de órganos y el turismo de trasplante, edición 2018, emitida por la Sociedad de Trasplantes y por la Sociedad Internacional de Nefrología. De acuerdo con el Senatra, esa institución se coordina con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, los consejos, centros estatales de trasplante y coordinaciones institucionales para impulsar los procesos de donación y trasplantes en apego a la ley y con equidad, transparencia y seguridad de los procesos. Además, hacen cumplir la normatividad en cuanto a vigilancia y control sanitario. Respecto de los hospitales que hacen procuración y trasplante de órganos y tejidos, el Senatra apunta que deben contar con la licencia sanitaria que expide la COFEPRIS. Esta comisión debe verificar que el establecimiento cuente con infraestructura, equipamiento, profesionales capacitados y la integración de los comités de donación y trasplantes, mientras que los hospitales con licencia que incumplen la normativa reciben una visita de verificación y se les imponen sanciones acordes con el tipo de falta. Pues hasta aquí nuestra revisión de este tema. Los invitamos a que lo consulten de forma completa en nuestra página www.contralinea.com.mx y resaltar a Erika Ramírez esta parte que tiene que ver con la revisión hecha por la Auditoría Superior de la Federación, donde pues prácticamente le jalaba las orejas a las autoridades sanitarias por no tener reglas específicas del manejo tanto de tejidos como de órganos y células, así como del manejo de cuerpos, de cadáveres, y que esto pues va en contra de todos los principios de lucha contra el tráfico de órganos y también contra el turismo sexual. Parte de las observaciones que hizo en su momento la Auditoría Superior de la Federación, ahora de este trabajo, pues destacar que ya se identificaron por parte del propio sistema financiero 19 operaciones que podrían encajar en este delito del tráfico de órganos, y que previamente el Instituto Nacional de Migración ya había señalado haber tenido conocimiento de denuncias por parte de migrantes respecto del posible tráfico de órganos. Pues un tema que sin duda va a dar de qué hablar ahora que se lance esta campaña por parte del Senatra y de la Secretaría
Secretaría de Salud Federal para pues sensibilizar a la sociedad al respecto. Así es, y bueno, creo que es importante que la unidad de inteligencia financiera ya comience a ubicar estas operaciones con recursos de procedencia ilícita, porque hay que recordar, al crimen organizado hay que pegarle en el sistema financiero para que también pues vayan decayendo sus operaciones y no continúen trabajando, pues sí, en torno a este y otros temas.